Son las 8:11. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Informativo en Punto. Y para mí es un gusto tener a la filósofa Olimpia Santiago. Usted ya la conoce, presidenta de la Federación Mexicana para Niños y Adolescentes de Filosofía. ¿Cómo estás, Olimpia? También del Centro Noema. Sí, claro. ¿Verdad? Un gusto estar aquí contigo. Qué bueno. Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí presente. Olimpia, un tema que cada vez creo que nos exige el mundo es salir de la caja. Y para salir de la caja hablo de cómo estamos pensando, pues tradicionalmente, donde antes era un conocimiento muy quizá cuadrado, porque estructurado sigue siendo, ¿no? El pensamiento, el entendimiento tiene diferentes estructuras, pero donde el docente inclusive era el que te dictaba, te ponía tal cual que te tenías que aprender. En el examen, bueno, uno estaba de terror porque si se le iba una palabra ya no sabía cómo hacer este procedimiento, esta reflexión. Porque no había reflexión, te lo aprendías así como es y no era como, ¿usted qué piensa? No es que usted qué piense. ¿Cómo podemos salir o qué tips podemos tener para pensar fuera de la caja? Porque a muchos todavía nos cuesta trabajo. Sí, como dices, así nos enseñaron y de hecho, por ejemplo, si dábamos una respuesta distinta al profesor de matemáticas, cuando las matemáticas debe ser algo tan creativo, los ingenieros tienen que ser muy creativos, los arquitectos, claro, ¿no? Ni se diga. Pues a nosotros nos enseñaban a que había que llegar de una sola manera, ¿no? Si no había otra ruta alterna. Es que me da el mismo resultado, pero así no es. No, porque y tienes se que poner el procedimiento. Claro, exacto. Pero primero, ¿cómo lo hice yo? Claro. Está bien, ¿no? ¿Cómo lo hice yo? ¿Cómo los enseñé? Pero y después, ¿cómo lo creaste, no? O sea, es como también sorprendernos de la capacidad del otro de llegar de diferentes maneras, ¿no? Pues yo creo que una de las formas de salir de la caja precisamente es pensar que otras personas pueden darnos alternativas. Eso tiene que ver mucho con lo que nosotros hemos hablado varias veces aquí, que es la escucha activa. Si creemos, incluso en cualquier discusión, en cualquier tema, que no solo nosotros tenemos la razón y que la forma en la que lo hemos hecho siempre no forzosamente tiene que ser la mejor, pues daremos oportunidad pues a aprender de otras formas y nos podemos llevar una buena sorpresa encontrando resultados distintos en nuestra vida, ¿no? Claro, y creo que de eso se trata también, Oli, de tener una empatía por otras personas, un respeto, porque no mi método le va a funcionar a todos, o no mi proceso cognitivo, por algo hay tantas inteligencias múltiples. Ya lo han estudiado, ya lo han analizado, cada quien puede llegar al mismo resultado de diferentes formas. Tú propones 5 tips. El primero dice, cuestiona suposiciones. ¿Cómo cuestionaríamos suposiciones? Sí, porque normalmente ya tenemos presupuestos que subyacen nuestra forma de pensar y de existir en este mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué no los cuestionamos? ¿Por qué no nos atrevemos a pensar cómo sería nuestro día si lo hacemos distinto? Claro que al principio nos va a dar miedo, porque es como un investigador que va por ahí en el campo y de repente elige otro camino y se puede perder y puede no resultar, pero además de que puede ser muy divertido, si resulta, pueden pasar cosas increíbles en la vida, ¿no? Entonces yo digo que la vida puede ser como un campo de flores en las que siempre eliges las mismas porque a ti te gustan, pero ¿qué tal si un día te pones a explorar aquellas flores más pequeñitas o de colores medio estrambóticos que jamás hubieras pensado que elegirías? ¿Y qué sucedería? ¿Qué descubrirías ahí? Inclusive, ¿no? ¿Cómo te conocerías en ese momento que estás perdido, que estás sorprendido por otro sabor, por otro olor, por otra música? Y fíjate que para el tema de la salud, tanto intelectual como física, muchos doctores recomiendan, Oli, que hagas, siempre utilizamos mucho la mano derecha, ¿no? Que cambiemos de repente, porque entonces estimulas otro tipo de cerebro, ¿no? El izquierdo. Y de repente también dice que previene enfermedades como el Alzheimer, porque estamos tan acostumbrados a lavarnos con la misma mano derecha, a sacar todo, y cuando lo haces con la izquierda, cuesta trabajo. Al inicio ni siquiera puedes, te enfadas, pero después descubres otra habilidad, otro pensamiento, lo ves de otra forma, respetas a las personas que tienen una discapacidad, porque dices, oye, no, esto no es nada fácil, ¿no?
Creo que es por ahí por donde nos invitas. Me encanta lo que dices. Y dibujar, por ejemplo, pintar, iluminar estos cuadernos de mandalas hermosos que hay y demás. Yo me encantó, estaba viendo justo ayer unos colores de esos inmensos que nos compraban, ¿no? Cuando éramos chiquitas. Y, ay, qué ganas otra vez de volver a tener estos colores y el olor de abrir tu caja y empezar a iluminar, ¿no? Pero ilumina 3-5 minutos antes de salir de casa, una imagen, un mandala y tal, y verás lo que sucede. Es como una sorpresa, es increíble hacer algo distinto y que tiene que ver con el arte, ¿no? El arte, para muchos filósofos, el arte siempre ha sido la manera de salir de esta alienación en la que nos hemos metido, ¿no? Concentración, ¿no? Estás en ese momento, claro. Estás en el presente, como tú lo habías dicho. El segundo, busca perspectivas diferentes. Claro, esto también tiene que ver con encontrar lo que yo te decía, escuchar a otros y buscar otra manera de llegar a una respuesta, ¿no? Y la pregunta es ahí, ¿te vas todos los días por el mismo camino? ¿Llegas a tu trabajo siempre por la misma ruta? ¿Siempre eliges los mismos colores para vestir? ¿Siempre eliges el mismo estilo porque dices, no, bueno, ya esto es lo que me queda y tal? Pero ¿qué pasa si te abres al mundo y ves otras posibilidades y encuentras otras perspectivas? ¿Cómo has pensado vivir? ¿Tú cómo pensabas vivir desde pequeña? ¿De qué pensabas trabajar? ¿Qué querías estudiar? ¿Y qué sueños has abandonado, no? Eso también es una pregunta interesante para mirar la vida desde diferentes perspectivas, ¿no? Justo acabas de mencionar algo y me recuerdo al mito de Sísifo de Albert Camus, donde precisamente habla del ritmo de tu existencia. Y yo lo cuestiono porque yo no sé si sea de seres humanos o yo lo voy a definir como acuario porque soy acuario, me aburro muy fácilmente. Entonces todo el tiempo hacer lo mismo, aunque te guste, resulta tedioso. Resulta a veces ya complicado, ya no tienes tanta esta adrenalina o este amor. Entonces hacer pequeñas cosas, como lo mencionaste, irme por otro camino. Ponerme algo que un día vengo muy formal y otro día en esta no tiene nada que ver, pero yo me siento en la misma incomodidad, a gusto. Prepararme un día algo delicioso, aunque no sea fin de semana, pero es un postre para mí. Exacto. Salir de este ritmo de lo cotidiano así nos invita a tener estas perspectivas diferentes y tratar de experimentar un poquito en conocernos más, Olimpia. En que la vida no tiene que ser todo el tiempo rígido, aunque sea algo que te apasiona, aunque sea algo que amas. Hay que darle otra chispa, ¿no? Hay que pensar diferente. Hay que darle otra mirada, ¿no? Claro, o sea, ¿por qué pensamos que, bueno, a mí, por ejemplo, no me gusta guisar? Entonces ya, no me gusta guisar, entonces jamás me acerco a la cocina, jamás pruebo, jamás conozco, y yo creo que por eso el viajero, lo hemos dicho aquí también varias veces en nuestros diálogos, cuando uno viaja y conoce otras cosas y se enfrenta a tener que realizar cosas que nunca realizabas, encuentras cosas maravillosas de la vida. Creo que la idea es pensar que nos podemos estar perdiendo de algo maravilloso que no conocemos, ¿no? Entonces, habría que probar, y en este mundo hay tanto que probar. Que intentemos. Y pasa, ¿no? Justo lo que dices, ¿no? Yo creo que eso es la antropología, viajar, experimentar, conocer, ¿no? Conocimiento humano, vuelve a lo mismo, pero desde otras áreas. Cuando te acercas a otras culturas, cuando hablas con otras personas, internet que nos acerca a un conocimiento maravilloso, uno sale de su caja sí o sí, es como sí, lo que yo conozco, que era mi platillo favorito, me estás diciendo que ya no va a ser, pues a lo mejor experimenta, puedes conocer algo mejor, algo más rico, o no, y te sigues quedando con el tuyo, pero claro, si no lo haces, pues vas a vivir siempre, ¿no? En este cuadro. La tercera, experimenta y prueba, justo ahí vamos. Experimenta, atrévete a experimentar y no pensemos que estamos perdiendo el propósito, también eso, ¿no? O sea, Nietzsche, por ejemplo, decía, si uno sabe el por qué, todos los cómo son posibles, ¿no? Entonces, imagínate que uno quiere ser feliz, quiere ser profesional, ¿no? Decía también Aristóteles, todos buscamos la felicidad, pero tu felicidad no es la misma que la mía, ¿no? Entonces, las búsquedas son distintas y se vale intentarlo de múltiples maneras, ¿no? Buscar una forma alternativa de vivir y me dirán, ay, pues qué fácil, ¿no? Pues si no te gusta la oficina, pues hay que salir de la oficina. Claro. Pues si no te gusta estar con la incertidumbre de tener un negocio propio o tal, pues entonces vuelve a una oficina
y coopera en una empresa que para ti sea, ¿no?, un bien, una forma de vida interesante. Yo creo que aquí lo que nos importa es probar las cosas que nos hacen felices y que nos ayudan a encontrar un sentido de vida razonable. Me encanta lo que acabas de decir y volvemos a citar esta frase de Nietzsche que decía: siempre que existe un porqué habrá un cómo. Totalmente. Pero si tú no te encuentras, si tú no sabes qué es lo que quieres, porque justo esto, hoy en día nos enfrentamos a que muchísimas personas pues ya no quieren trabajar en una oficina, ya no quieren inclusive tener una casa, y hay muchos que viven en sus casas rodantes, y deje usted que sean juzgados o no, otras generaciones, otras personas, pero ¿cómo le hace? Hay muchísimas formas de hacerlo, nada más se encuentra qué es lo que quieres, y hoy las redes sociales te acercan a tener otro tipo de autonomía. Hoy hay muchísimos trabajos que antes, en esta caja tan cerrada de pensar, tú no podrías tener acceso a un trabajo si no era en una oficina, si no eran 8 horas, porque aparte garantizabas ya tu vejez, porque no importa lo que te dijera tu jefe, a lo mejor nunca ibas a salir de ahí o crecer, pero era el único trabajo que se conocía. Creo que también la pandemia nos deja este conocimiento de que hoy podemos tener otras herramientas, hoy podemos ganar dinero sin estar presenciales. Pero ¿qué es lo que quieres? A lo mejor, como tú dices, hay una persona que es muy estructurada, que a ella le encanta ir a la oficina y lo disfruta demasiado, que bueno, pero vemos otros que queremos salir de eso. Y hoy, en esta era digital, hay muchísima información respecto a cómo le puedo hacer, inclusive becas, Olimpia. Que antes era imposible salir a estudiar a otro país, y hoy hay muchas oportunidades. Hay que identificar y diferenciar de los medios a los fines, ¿no? O sea, tú lo que quieres en la vida no es ganar dinero, no es tener un trabajo, tú lo que quieres en la vida es ser feliz y realizarte como ser humano. Y para ello, uno de los medios es ganar dinero, otro de los medios es trabajar, otro de los medios, ¿no? Entonces, esos medios tendrían que ser lo más creativos y lo más cercanos a tu propio ser, para que realmente los disfrutes. Y para eso, como bien decías, hay que conocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas. A mí me decían desde muy chica, ¿no? Pues filósofa, ¿no? ¿Cómo? Afortunadamente, fíjate que yo tuve un papá que cuando le dije que iba a estudiar filosofía, él siendo un ingeniero civil muy destacado, se puso feliz. Y a todo el mundo le decía: es que mi hija, la filósofa, él le daba mucho orgullo, y eso a mí todavía me impulsó más. Pero sí tenía mamás de mis amigas, por ejemplo, ¿no? Que como si quedaron, que la libre derecho, que en aquí, o de qué va a vivir un filósofo, nuestras ideas, ¿no? Más de qué vas a morir, te vas a morir de hambre, ¿no? Claro. Y yo digo, no, yo les digo la verdad mucho a mis estudiantes, que yo vivo de lo que estudié. O sea, yo me apliqué en la filosofía porque me parecía muy interesante y vivo de eso, ¿no? Y me gusta mucho lo que hago, y creo que si te gusta, ahora sí, como esta frase que decíamos de Nietzsche, encontrarás los cómo, ¿no? 100%. El cuarto punto, asocia conceptos dispares. ¿Cómo es esto de conceptos dispares? Sí, y eso lo utilizan mucho los artistas. Los artistas te combinan dos colores y tú dices, no puede ser, y de repente pues salen cosas maravillosas, ¿no? Todo esto concepto de Frida Kahlo y de los grandes pintores mexicanos que en otros países podría sonar como que de verdad estos colores, y de repente pues tuvieron una fama internacional. Yo creo que combinar dos sabores diferentes, por ejemplo, es una buena alternativa. Dos carreras o más, ahora es lo fundamental, ¿no? La interdisciplina es lo que se necesita en los comités de bioética, en todas estas asociaciones internacionales. Lo que necesitamos es una combinación de elementos para llegar a una respuesta compleja. Entonces, pues la invitación es esta: probar un poquito de chilito y un poquito de dulce, mezclarlos y a ver qué sale, ¿no? Qué delicia. De hecho, las mejores parejas yo creo que tienen un poco de esto, ¿no? Claro. Limpia 100%. Y la 5, deja espacio para la improvisación. Bueno, yo amo improvisar, aunque evidentemente antes ya tienes todo un conocimiento, toda una estructura. Tú podrías improvisar ahorita maravilloso, pero tienes un conocimiento previo a los temas que vas a tratar. Sí, una cosa es como también hacer una farsa o mentir, claro, pero se vale un poco jugar y meterte en otros temas que tú no conoces, y de repente sentirte el experto o la experta de distintas formas. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar, lo mismo, a ver el mundo de otra manera y a ser capaces de aportar algo
que nunca pensamos que podíamos aportar y que en lo cual podemos ser buenísimos, ¿no? Podemos descubrir cosas maravillosas que no sabíamos que teníamos. Habilidades, el ser humano tiene un montón de habilidades, de posibilidades, de capacidades, y estamos usando muy poquitos, un porcentaje muy pequeño, precisamente porque nos educaron a esto, ¿no? A estar súper estructurados y tal. Entonces, unas recomendaciones son dejar fluir, empezar las cosas no sabiendo en qué van a acabar, hacer un viaje no sabiendo hacia dónde vamos a llegar, dialogar esperando qué nos van a decir para entonces poder responder. Todo esto que tiene que ver con las no certezas y que nos angustia tanto en un mundo como en el que vivimos, pero que en realidad está lleno de eso, pues creo que nos ayudaría mucho a fluir, ¿no? Me encanta porque, Olimpia, estamos tan programados, inclusive genéticamente, que afortunadamente cualquier cosa de la genética está comprobado que también uno trabajándolo, uno metiéndolo, puede, ¿no? Pues no es algo que te marca o que te determina. Tenemos muchísima injerencia en muchas cosas. A lo mejor en temas médicos todavía por ahí se sigue tratando, inclusive la alimentación apuestan por eso. Pero a lo que me refiero es que estamos tan acostumbrados a decir que a cierta edad tienes que casarte, tienes que tener hijos, tienes que tener una casa, y entonces uno va programado así, y si no llega, le causa un estrés, una ansiedad, porque a lo mejor yo ni siquiera quiero eso. A lo mejor yo no me quiero casar. A lo mejor me quiero casar, pero me quiero ir de rojo. Pero pues no son 15 años, pero yo así quiero ir. Claro. O no quiero tener hijos, y aún es un tema que causa tabú. Y creo que esto de pensar fuera de la caja es, veniste, porque yo lo sigo creyendo fielmente, veniste a ser feliz. Sí, el mundo tiene muchísimos matices, no siempre podemos ser felices, pero si yo gozo esa armonía conmigo mismo, si yo me conozco, si yo me atrevo a pensar fuera, a ser original, inclusive el mundo es lo que necesita. Date cuenta que en redes sociales hoy las personas que más éxito tienen son las que van en contra de esto, que rompen todos los paradigmas, que lo que antes se creía que tiene que ser inclusive el estereotipo de belleza, hoy en día para muchos ya no seguimos, ya no es una realidad, ya nos atrevemos a ser felices, aunque al inicio da miedo, porque te enfrentas inclusive a que te juzgue tu misma familia. Sí, yo creo que sería muy bueno que dijéramos ahora que estamos dando los 5 tips para pensar fuera de la caja, que el primer tip tendría que ser no hacernos caso. ¿No? O sea, justamente estamos tan llenos de sigue así, píntate así, maquíllate así, vístete así, todo, esto no, esto se ve mal, esto te engorda, esto te adelgaza, porque todos son consejos también, ¿no? Y yo creo que el primer consejo debería ser, no sigas mis consejos y sé libre, lo más libre que puedas. Escucha a los demás para cuestionarles, para criticarles, en el sentido de, está muy interesante lo que dice, pero yo lo adaptaría así a mi vida, yo lo haría de otra manera. Todo eso nos puede ayudar, creo que, a encontrar una autenticidad, ¿no? Me encanta, yo le digo a mis estudiantes, ustedes no vinieron a pagar para pensar como yo. Ustedes vinieron a cuestionar, a criticar, a experimentar, a dialogar, que eso es lo importante, porque claro, si no, pues cómprate un libro y ya, ¿para qué andas pagando tanto? ¿No? Sí, todo está en internet. Claro, ¿no? Hay que desarrollar y hay que salir de la caja. El día de hoy tendrás una comunidad de diálogo que nos encanta. ¿A qué hora es? Pues hoy, fíjense, el tema es destino y azar. Esta es una gran pregunta. Tema, sí. ¿Es el destino o todo ya es parte del azar? Diría Sartre, 3 somos títeres de Dios. Exactamente. ¿Creamos nuestro propio sentido o venimos a encontrar un sentido, una misión de vida? ¿No? Ese es el gran tema, y bueno, va a estar muy interesante. Lo va a guiar hoy el filósofo Alex Santos, y bueno, nos vamos a meter en una historia muy interesante, distintas narrativas, distintas perspectivas, distintas formas de ver el mundo, y bueno, tenemos una comunidad maravillosa. La verdad es que cada vez nos conocemos más y estamos encantados de las personas que van. ¿A qué hora va a ser? 8:15 en el Teatro de la Ciudad. Justo se trata de la ciudad, que hace unos días te veía que estuviste ahí presente con la presidenta municipal, Ana Pati Peralta, también con el director del Instituto de Cultura de las Artes, Carlos López, y veíamos en esta inauguración de una biblioteca que Olimpia se me hace maravilloso, porque muchísimos niños, niñas, adolescentes, juventudes hoy en día, bueno, Abigail, yo creo que sí, ¿verdad? ¿Conoces una biblioteca?
¿Ves? La cara en nuestra época era de ley. Era Hay de muchos ley. que les he preguntado, no se han pisado una biblioteca. No. Creo que tener estos espacios, yo soy de la vieja escuela que me encanta leer en libros, yo sé que hay nuevas generaciones que ya todo es digital. A mí me encanta la experiencia de ir a la librería o leer el libro, abrirlo, etcétera, etcétera. Pero hoy en día tenemos ese acceso, inclusive ahí en ese teatro, y ustedes presentaron un libro que aquí Alejandro ya no los había traído. Qué interesante, ¿no? Que esté pasando esto en nuestra ciudad, así que vamos a salir, a oler, a mirar, a probar. Y justo ayer me decía una maestra facilitadora en un colegio, es que a una niña le gustó tanto el libro que me estaba preguntando que dónde lo compraba, dónde lo conseguía, porque lo quiere terminar antes que nosotros. Y yo le decía, espérate tantito, ¿no? Dice que, todavía sigue. Sí, y de ella, yo le dije, pues mira, dile que en la librería, ya tenemos librería, y ahí pueden encontrar a Gerardo, el niño migrante, ¿no? Y me dice, bueno, les voy a decir, entonces, esto nos va uniendo como comunidad, y de muchas y diversas formas nos vamos leyendo los unos a los otros, ¿no? Inclusive tener acceso, porque tú sabes, Oli, que la educación, así sea gratuita, es costosa, ¿no? Desde el acceso a unos libros, al pasaje, que sería el transporte, alimentación, vestuario, etcétera, etcétera. Pero a veces no es que no se quiera, es que no se puede. O, en mi pensar, fuera de la caja, eso es un gasto innecesario. Porque Claro. sí, también hay que entender a los padres, están viendo cómo te alimento. Ya dejarlo de la lectura, eso ya sería algo para otro tipo de élite. Aquí no, aquí se está acercando, por eso la cultura, por eso el arte, por eso estos filósofos, que antes solamente se daba filosofía en escuelas de paga, en escuelas privadas. Y hoy, Claro. este acceso que ustedes tienen, o que tenemos todos a estar en este teatro, que permitan desarrollarnos, que permitan que nuestros hijos, no importa en qué escuela vayan, no importa qué edad tengan, llévelos. Una comunidad de diálogo, van a ver cómo poco a poco va a tener otra estructura, va a tener otros valores, va a tener otros principios, porque se trata de convivir en una comunidad que no solamente son adultos, sino tienes de todas las edades. Sí, yo creo que este eslogan, ¿no?, del gobierno actual, que a mí me encanta, que tiene que ver con la cultura no es un lujo, yo creo que es muy cierto. El pensar no es un lujo, aunque recientemente salió en el New York Times justamente un artículo que decía que el pensar se ha vuelto en un lujo, ¿no? Claro, porque ahora quienes están poniendo a las personas a leer libros, a profundizar, realmente a analizar, pues otra vez son las escuelas de élite, ¿no? Entonces, creo que debemos de poner de moda el pensamiento, la reflexión, la cultura que nos une, que nos da paz, que nos genera otra forma de entendernos, que nos quita de estas discusiones absurdas, interminables, polarizadas, y ser capaces de fluir, como decíamos hace un rato. Hay un concepto oriental muy bonito que es no hacer nada, y me encanta, porque estamos tan acostumbrados a hacer tanto y a controlarlo todo, que no permitimos este pensamiento fuera de la caja, ¿no? Y ahora la idea, la propuesta es, no hagas nada, espera, tranquila, observa y fluye con lo que estamos haciendo, y pues muchas cosas empiezan bonitas y buenas, interesantes, comienzan a suceder. Qué maravilla, y seguramente también empiezas a decretar, a cambiar, a actuar, porque saliste de algo que quizá no te pertenecía. Busca otra vez qué es lo que tú quieres, hacia dónde vas, y seguramente encontrarás tu camino. Olimpia, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos estar en contacto con ustedes? En Noema Consultores, nos pueden encontrar ahí en nuestra página, en Facebook, Instagram, en todos lados aparecemos como Noema Consultores. Y para el tema del café filosófico, pues ahí en las redes del Instituto de Cultura de Cancún. Muchísimas gracias, todos los viernes, ¿verdad? Todos los viernes, al menos de octubre y septiembre y octubre. Pues estaremos muy al pendiente, ahí nos vemos en unas horas, ¿no? Para cerrar bien o comenzar bien este fin de semana. Normalmente siempre queremos la fiesta, la pachanga y todo. Regálese un momento para reflexionar. Regálese este momento para empezar a analizar con otras personas, obviamente con filósofos expertos que nos van guiando. Es el azar, es el destino. Ya está escrito mi libro, o yo lo puedo escribir. Bueno, para debatir un poquito y profundizar este tema, nos vemos ahí a las 8:15 en el Teatro de Cancún, en Avenida Tulum. Exactamente, ahí nos esperamos. Gracias, Olimpia, como Gracias. siempre es un gusto.